Julio, Celini, en Quicosis, nos habíamos quedado en esa situación que están atravesando venezolanos que comulgan con las ideas extremistas y que están en la Embajada de Argentina. Y vas a finalizar con un argumento. No, estaba comentando que algo que me preocupa enormemente es que hemos llegado al punto de hacer lo que muchas veces hemos criticado desde quienes están en el poder, que es eliminar cualquier posibilidad de discusión si no estamos de acuerdo en el mismo punto. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con la abstención, entonces ya me vas a calificar como un colaboracionista, y eso le hace mucho daño al país. La teoría del etiquetamiento. Yo te etiqueto para deslegitimarte y en consecuencia deslegitimar tu mensaje. Y eso hace mucho daño. Tú puedes tener una posición política y discutirla, pero no puede ser que si algunos partidos se reúnen para discutir la posibilidad de participar en la elección, entonces ya sale un grupo de personas que, insisto, primera vez que los vemos en la opinión pública de unos meses para acá y se han constituido en una especie de jefes de la oposición y tú los ves entonces calificando al resto de los partidos, al resto de dirigentes políticos y ha llegado al extremo. Y entre ellos mismos también. Entre ellos mismos también, por supuesto, pero han llegado al extremo de inclusive hacerle reclamos y hacer calificativos hacia el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Yo tuve una señora en la Embajada Argentina que todos los días le reclama que dónde están los diplomáticos. O sea, tú dices, bueno, pero ¿tú estás buscando aliados o lo que estás generando son más barreras? Si tú formas parte del liderazgo principal de la oposición, a pesar de que nadie te conocía antes, pero si tú formas parte de eso, ¿qué sentido tiene que tú lo que generes sean más fricciones entre quienes se supone que están aspirando lo mismo que tú, que es que se produzca el cambio político? Lo que puede haber diferencias es en cuanto al mecanismo para lograr ese cambio político. Y tú no puedes cercenarle el derecho a los partidos de discutir si participan de un proceso electoral o no. Pero es que si los partidos tienen que deliberar internamente sobre los asuntos que están sobre la mesa a nivel Entonces público. hay un divorcio dentro o entre los dirigentes de la oposición o hay un divorcio con la realidad que tenemos. Yo creo que a lo interno de la oposición hay grandes divisiones, pero eso no es nuevo. Es decir, la oposición ha sido en los últimos años. Julio, me refiero a esa oposición que está tildada de extremista, radical, que ha llamado invasiones, que ha pedido sanciones, que quiere guerra, etcétera, etcétera. No, hay un grupo que cree en eso y que sigue manteniendo eso. Pero entre ellos hay fricciones, ¿crees tú? Lo que pasa, Yesenia, es que para mí la oposición de lo que se denomina el G4, allí no todo el mundo ha llamado invasión, ahí no todo el mundo ha llamado a sanciones, y entonces dentro del G4 y algunos otros partidos que están alrededor de ellos, hay gente y particularmente quienes hoy dirigen ese grupo opositor, que creen probablemente en salidas extremistas y muchos de ellos lo han planteado. Pero hay otros que no, hay otros que por mucho tiempo defendieron la ruta electoral y se les calificó de todo tipo de cosas por sostener la ruta electoral. Hay mucha gente allí que planteó la necesidad de una negociación. Hay mucha gente allí que después del año 2021, cuando terminó el periodo de la Asamblea Nacional electa en 2015, dijo, yo hasta aquí me quedo. Y yo no creo que ellos sean extremistas, yo creo que hay mucha gente decente y entonces las fricciones quizás están en esas dos visiones. Entre una visión que dice tenemos que mantenernos en el juego democrático y tenemos que jugar estratégicamente y otros que dicen si tú haces eso, o sea, es que no es que si lo haces, es que si nada más discutes la posibilidad de hacerlo, entonces tú eres un cohabitador y eres un normalizador y un montón de epítetos que en nada ayudan a tu poder conformar la gran unidad que necesitas para poder llevar adelante tu proyecto político, dentro del marco de las pautas constitucionales que están establecidas, obviamente. Julio, María Corina Machado imparte órdenes a los venezolanos, a esa clase política que está en el exterior, que nuevamente te digo que están salpicados con este escándalo de la USAID. María Corina también le da órdenes a Edmundo González, que hace ahora un periplo por todo el mundo. Bueno, o ellos en el exterior actúan por su cuenta. Bueno, yo creo que ellos tienen un mínimo de coordinación en cuanto a determinados temas. Por ejemplo, en el tema pues, de solicitar más sanciones, más desconocimiento internacional. Hay un mínimo de coordinación entre ese grupo, digamos, que cree en ese tipo de esfuerzos. Pero también hay diferencias. Por ejemplo, tú escuchas a María Corina diciendo que todo el que hable de participar en las elecciones y todo el que vaya y participe, bueno, están entregados al gobierno y ya los califica de entrada.
Y tú escuchas a Edmundo González, que de hecho es el principal doliente del resultado del 28 de julio, que te dice, yo no estoy de acuerdo con participar, pero no califica a los demás. Bueno, eso es válido. Es válido que tú digas, bueno, yo no estoy de acuerdo con participar. El problema está cuando tú ya calificas y quieres conducir a los demás a hacer exactamente lo que tú quieres. Ahí está el problema, porque la política es discusión, es lo normal, es debate. Es la búsqueda de consensos o de discutir y decidir por mayoría. Tú lo que no puedes hacer es imponer, porque si eso es lo que se le ha criticado al gobierno por muchos años, que imponga su visión sobre otros, bueno, ¿cómo tú lo haces tratando de liderar al grupo, a la oposición venezolana? Eso lo que genera es una implosión aún mayor. Y eso tiene que revisarse, eso no está bien. Es decir, si tú dialogas, ahí eso es una raya. Sí, claro. Es lo que volvemos al inicio del programa. Sí, de la torpeza, exactamente, porque esa es la situación. Julio, si tú estuvieras dentro de la Embajada Argentina, ¿qué harías? Bueno, yo he estado muchas veces, yo estuve antes de todo este proceso mucho ahí, porque además es una casa muy grata donde muchas veces participé de no, pero hay recluido, no hay visita. No tendría razones por qué estar ahí, no voy a lucurar sobre cuestiones que... Ay, pero un ejercicio de imaginación, Julio. Ellos tienen una buena piscina allí, claro, ya debe estar, me imagino que debe estar verde, pero esa embajada tiene una buena piscina que tiene la bandera de la Argentina allí. Es una casa muy grata, la verdad. Tiene una muy buena vista de Caracas, por cierto, donde se puede reflexionar bastante y ver guacamayas, pero insisto, yo no quisiera estar en esa situación. Lamento la situación que están pasando quienes están allí. ¿Tú les recomendarías que se entreguen? No, porque yo no estoy en su posición y yo no puedo digamos, recomendar algo que quizás yo no haría, no lo sé. Sí, son preguntas de verdad delicadas para contestar, sí, y te entiendo perfectamente. Yo lo que creo es que ellos tienen que seguir insistiendo en que se les dé un salvoconducto para que, o sea, seguir reivindicando el derecho, el derecho que les da el derecho internacional de poder obtener un salvoconducto y puedan irse, por ejemplo. Sí, o que pudieran ellos tener algún... O sea, el gran problema es que en nuestro país hay críticas serias con respecto al debido proceso, a la presunción de inocencia. Entonces, evidentemente, es difícil tú recomendarle a alguien que se entregue bajo esas condiciones. Bueno, si exige o pides un salvoconducto para irte del país, eso significa que ya cediste todos los espacios y ya la lucha por alcanzar el poder, bueno, queda reducida. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos enseguida.